Capítulo 2. El proceso acumulativo originado por la reducción o elevación del nivel de los tipos de interés. Parte 1. Supuestos generales cuando se reduce el tipo de interés. El medio más importante de que dispone la autoridad monetaria para modificar el nivel de precios es la regulación de los tipos de interés de los préstamos y depósitos bancarios. La política del tipo de interés puede comprender tanto un ajuste de la estructura ascendente o descendente del interés general, como la diferenciación de los tipos de interés en diversos aspectos. En lo sucesivo, trataremos de presentar un análisis separado de cada uno de aquellos tipos de política. Por consiguiente, el tema de este capítulo consistirá en la influencia del nivel de los tipos de interés y por el momento prescindiremos de la diferenciación de los tipos de interés. La condición que requerimos puede ser concebida en la forma más sencilla, mediante el supuesto de que el mismo tipo de interés se adapte tanto a los préstamos a corto y largo plazo como a los préstamos y depósitos, con las modificaciones adecuadas a los distintos riesgos inherentes a los diversos préstamos. Para que coincidan los tipos de interés de los préstamos a corto y a largo plazo, debe suponerse que la autoridad monetaria da y recibe crédito, tanto para periodos largos como para cortos. Por ejemplo, comprando y vendiendo bonos, la consecuencia de mantener el mismo tipo de interés para depósitos y préstamos sin riesgo será que la autoridad monetaria no percibirá beneficio alguno por sus actividades como agente de crédito. Por tanto, los gastos de administración deben ser cubiertos por subvenciones del Estado. Abre una nota que dice, el lector recordará que de acuerdo con el supuesto general presentado en el capítulo primero, apartado primero, no hay existencias de caja en la comunidad y que por tanto la autoridad monetaria no obtiene un beneficio análogo al interés por los billetes de banco en circulación. Y cierra la nota. Se supone que la concesión de créditos es enteramente libre y sin restricciones. Las condiciones del crédito son iguales para todos y no son modificadas por una variación del tipo de interés. Este tipo de interés será, por tanto, el único factor que determina el volumen de la concesión de crédito. Supongamos primero el caso de un equilibrio estacionario repentinamente alterado por un descenso de los tipos de interés, que se espera que ha de durar. El proceso del desarrollo que sigue dependerá de los supuestos que se hagan en cuanto a la organización productiva de la comunidad y a las expectativas de los empresarios. En los apartados 2 y 5 supondremos que todos los recursos productivos inicialmente han sido empleados completamente y que todos los individuos creen que serán mantenidos los precios existentes de los bienes de consumo. Si ocurriese una variación de precios, se espera que continuarán en el futuro los nuevos precios de cada periodo. Estos supuestos serán omitidos en los últimos apartados. En el curso de un desarrollo ocasionado por la disminución del tipo de interés podemos distinguir tres fases. Variando nuestros supuestos, obtenemos formas alternativas de estas fases. Segunda parte, los efectos inmediatos. El resultado inmediato de una reducción del tipo de interés será un aumento en todos los valores capitales, que desde luego será proporcionalmente mayor para las inversiones a plazo relativamente largo que para aquellas a plazo relativamente corto. Teniendo en cuenta que el tipo de interés más bajo será utilizado en el cálculo de los rendimientos de aquellos valores capitales, la total renta nominal, abre paréntesis, la cual con objeto de simplificar el argumento se considera aquí como idéntica a los rendimientos netos en su más amplio sentido, cierra paréntesis, será ligeramente menor. Al mismo tiempo, habrá tenido lugar una redistribución de la renta a favor de los prestatarios, pero en contra de los prestamistas, abre paréntesis, dejando aparte los préstamos antiguos con tipos de interés fijados para largos periodos, cierra paréntesis. Aunque el ahorro puede disminuir como resultado directo del tipo de interés menor, la redistribución de la renta a favor de los empresarios deudores ejercerá una influencia en sentido opuesto. De aquí que sea difícil decir si habrá o no un aumento en el ahorro neto. Así pues, si los efectos de la disminución del tipo de interés se limitasen a aquellos que hemos sugerido, el único efecto sobre el nivel de los precios de los bienes de consumo sería una tendencia a descender ligeramente.
Sin embargo, la modificación de la rentabilidad de las inversiones de diferentes tipos engendrará una tendencia tanto en el sentido de un aumento de los stocks como en el de una alteración de la producción. A favor de inversiones a plazo más largo, para el ulterior examen del desarrollo es conveniente hacer ciertos supuestos alternativos. Tercera parte, el desarrollo ulterior, alternativa, plena ocupación y periodo rígido de inversión. En primer término, podemos suponer que por razones técnicas no pueden aumentar los stocks ni la producción de bienes capitales. El último supuesto sería realizado en condiciones en que la producción fuese rígida respecto al periodo de inversión, de manera que los factores no pudiesen ser transferidos del consumo a las industrias de bienes capitales y que no hubiese posibilidad de aumentar los servicios productivos, por ejemplo, por la existencia de recursos ociosos. Bajo estos supuestos, la producción en ambos tipos de industria continuará según las mismas líneas de antes, a pesar de la elevación en los precios de bienes capitales ocasionada por la disminución del tipo de interés. Los empresarios de las industrias productoras de capital se esforzarán en incrementar su actividad, pero de esto resultará simplemente una elevación de los precios de los factores dedicados a estas ocupaciones. Este aumento continuará hasta que sean completamente neutralizadas tanto las ventajas de valores más altos de la producción como la ventaja de costes por intereses más bajos que se pagan por los empresarios. Abre paréntesis, se recordará que estamos suponiendo que, aún después de un movimiento de los precios entre bienes de consumo y de capital, se espera que los nuevos precios permanecerán invariables. Cierra paréntesis. En resumen, el aumento en la renta que primariamente afectó a los empresarios deudores pasará ahora en cierta medida a los obreros y otros propietarios de factores en las industrias productoras de capital. En las industrias de bienes de consumo, por otra parte, la ventaja de los menores costes por intereses será neutralizada por los precios más altos que tienen que ser pagados ahora por los bienes capitales empleados en esta industria. Y, por tanto, no habrá margen para un aumento en los precios de los factores. Tanto los empresarios como los propietarios de los factores encontrarán en general su posición inalterada. La renta nominal total de la comunidad será, sin embargo, como en el primer periodo, ligeramente menor, ya que el aumento en las rentas de los propietarios de los factores en las industrias productoras del capital son algo mayores que la compensación producida por beneficios más bajos de los prestamistas. La situación evidentemente será muy similar a la del primer periodo, excepto en el hecho de que el aumento en las rentas de los obreros será una fuerza que tiende a producir ahorro negativo. Abre paréntesis, ya que de acuerdo con nuestros supuestos, no había inicialmente ahorro neto, cierra paréntesis. Si se supone que este ahorro negativo compensa la disminución en la renta nominal total, la demanda total de bienes de consumo no sufrirá ningún cambio. Y como la oferta de esos bienes será también la misma que antes, su nivel de precios puede suponerse invariable. Hemos construido este caso en forma muy artificial para ilustrar el hecho de que una disminución del tipo de interés no ocasiona necesariamente un alza en los precios. Con los supuestos admitidos aquí, esta elevación de los precios no comenzará hasta tanto que se haya realizado una reducción en la oferta de bienes de consumo o un aumento en la demanda correspondiente, causada por una renta total mayor creada por las previsiones de precios más altos o por una disminución del grado de ahorro. En el caso considerado, el ahorro habrá disminuido posiblemente desde cero hasta una cantidad negativa, pero esto puede haber sido contrarrestado por la disminución simultánea en la renta total. Quizá no se ha insistido sobre este punto debido a que no ha sido suficientemente observado en el análisis elemental de la relación entre el tipo de interés y el nivel de precios, presentada por Knut Wicksell. Cuando Wicksell procedió a explicar su teoría de que un proceso acumulativo es ocasionado por un tipo de interés de préstamos que es demasiado bajo o demasiado alto, hizo uso de un ejemplo numérico basado en los mismos supuestos simplificados que se han hecho en este apartado.
El análisis desarrollado anteriormente muestra, sin embargo, que este caso simplificado no es un buen punto de partida para un examen de la relación entre el tipo de interés de los préstamos y el nivel de precios. Si consideramos una comunidad con un periodo de inversión rígido y luego suponemos que la oferta de ahorro en la comunidad es inelástica respecto a las variaciones del tipo de interés, debemos sacar la conclusión de que es imposible determinar un tipo de interés natural o real que sea independiente del tipo de interés de los préstamos. Cualquiera que sea el tipo de interés establecido para los préstamos en tal comunidad, los salarios y otros precios de factores serán adaptados a este tipo, con el resultado de que pueden ser mantenidas las condiciones estacionarias si prescindimos del hecho de que las variaciones imprevistas pueden, en ciertas condiciones, destruir el equilibrio. La altura absoluta del tipo de interés de préstamos es, por tanto, de gran importancia para determinar la distribución de la producción entre los capitalistas y los propietarios de los factores. Pero esto no ejerce necesariamente influencia alguna sobre los movimientos del nivel general de precios. De hecho, el caso considerado por Wixel a este respecto es de gran importancia en cuanto demuestra más bien lo opuesto a lo que él mismo llevaba en el pensamiento, especialmente el hecho de que pueden surgir procesos acumulativos que son relativamente independientes del tipo de interés. Ocurrirán procesos de este tipo si se cumplen las condiciones siguientes. Primera, las variaciones imprevistas deben haber dado lugar a ciertos beneficios de empresario o pérdidas. Y segunda, se ha supuesto que esos beneficios han sido añadidos a la demanda del consumidor en el periodo siguiente, ocasionando así nuevas ganancias para los empresarios en este periodo. Estos beneficios son trasladados entonces al siguiente periodo y así sucesivamente. En un análisis general de los efectos de una reducción del tipo de interés de préstamos, no es, sin embargo, necesario ni aún apropiado hacer ambos supuestos. El carácter diferente de los supuestos hechos a este respecto explica la necesidad de un acuerdo entre nuestro análisis y el presentado por Wixel. Desde luego, las precedentes observaciones críticas contra determinada parte del análisis de Wixel no disminuyen el valor de su teoría. Con supuestos más realistas, cuando se conceda también más atención a la influencia del tipo de interés sobre el carácter capitalista de los procesos productivos. Wixel mismo ya comprendió en sus primeros trabajos y aún más en sus últimas publicaciones la importancia que tenía este factor para su teoría de los movimientos acumulativos de precios. La exposición que sigue está pues en completa armonía con las ideas de Wixel. Parte 4. Alternativa B. Ocupación total y periodo de inversión no rígido. Podemos omitir ahora el supuesto de la rigidez técnica en la organización de la producción, mientras que se retiene el de la ocupación total. La reducción del tipo de interés producirá entonces un aumento en los stocks, por una parte, y una reorientación de la producción en una dirección más capitalista por otra. El resultado de esas perturbaciones será como sigue. Primeramente, el aumento de los stocks causado por un nivel más bajo del tipo de interés. Abre paréntesis, aún en el caso en que la gente crea simplemente que serán mantenidos los precios existentes. Cierra paréntesis. Ocasionará una disminución temporal en la oferta de bienes de consumo si se supone que la organización productiva permanece por el momento invariable. Esta menor oferta producirá un alza en el nivel de precios de los bienes de consumo durante el periodo en que los stocks se están reforzando y, por consiguiente, permanecerá en ese alto nivel. Después que la variación en los stocks haya sido llevada a cabo, la oferta de bienes de consumo será la misma que al principio y se puede suponer que las rentas en dinero, como veremos más adelante, pueden adaptarse gradualmente al nivel de precios más alto. Si la proporción de renta ahorrada es constante, la demanda total de bienes de consumo a aquel nivel de precios puede corresponder a la oferta, y en ese caso no habrá desequilibrio. Si el efecto de disminuir el tipo de interés sobre la oferta de bienes de consumo se limita al aumento en los stocks,
El resultado será entonces simplemente un alza no recurrente y no acumulativa del nivel de precios. Sin embargo, es de la mayor importancia la variación en la organización productiva, consistente en un alargamiento del periodo de inversión, que ahora es beneficioso debido al más bajo tipo de interés. Los factores de la producción serán transferidos de la producción directa de bienes de consumo a la producción de bienes capitales, cuyos precios relativos han aumentado, y en las industrias de bienes capitales las instalaciones recién construidas serán de mayor duración que las antiguas, en tanto que el proceso productivo ocupará por sí mismo un periodo más largo. No es fácil saber cómo afectará esta variación a la renta monetaria total en la primera fase. Sin embargo, un resultado indiscutible es que la oferta de bienes de consumo será reducida sucesivamente. Esto debe producir enseguida un alza en el nivel de precios, en la medida en que la demanda total de bienes de consumo no experimente también una correspondiente reducción. Pero puesto que no hay razones para suponer que esto ocurrirá y por el contrario parece más probable lo opuesto, abre paréntesis, ya que los trabajadores que ahora tienen rentas monetarias más altas ahorran relativamente poco, cierra paréntesis. Parece inevitable un alza en los precios de bienes de consumo. Bajo el supuesto de que los precios existentes de los bienes de consumo habrán de continuar en el futuro, abre paréntesis, supuesto que omitiremos más adelante, cierra paréntesis, el efecto inmediato del alza en los precios de los bienes de consumo será un aumento en los precios de bienes capitales, ya que los valores capitales están determinados en parte por los precios previstos de los bienes de consumo. Este nuevo aumento en los valores capitales, que podrá ser retardado en cierta medida, pero no invertido, por la tendencia a la baja de precios debida a la mayor producción de bienes capitales, causará un correspondiente aumento en las rentas de los propietarios de los factores en esas direcciones. La renta nominal total aumentará entonces en un grado casi igual al del aumento del nivel de precios de los bienes de consumo. Sin embargo, el aumento en las rentas no será distribuido por igual en la comunidad total, sino que será mayor para los empresarios prestatarios, que obtienen una ganancia extraordinaria a expensas de los capitalistas, abre paréntesis, prestamistas del capital, cierra paréntesis, que tienen rentas constantes, teniendo en cuenta que este aumento en la renta, abre paréntesis, que difícilmente podemos suponerlo neutralizado por un alza en el ahorro, cierra paréntesis, engendrará una demanda más fuerte de bienes de consumo, cuya oferta no es mayor sino menor, que antes, debe tener lugar una nueva elevación en los precios de los bienes de consumo. Tenemos entonces un nuevo aumento en la renta, que a su vez originará una nueva elevación en el nivel de los precios de los bienes de consumo y así sucesivamente. Bajo esos supuestos es pues correcto decir que el descenso del tipo de interés ocasiona una alza acumulativa de los precios. Si no hubiese retardo en los efectos y contraefectos de la elevación de los valores capitales y los precios de los bienes de consumo, los precios ascenderían hasta el infinito tan pronto como el desequilibrio inicial entre la demanda y la oferta de bienes de consumo haya puesto el proceso en movimiento. Bajo supuestos más realistas, el descenso del tipo de interés causará solamente un alza gradual de los precios, por lo menos al principio. Esto sucede porque el retraso en el tiempo impide que el aumento en los valores capitales cause un alza correspondiente en los precios de bienes de consumo. Debido a la rigidez de los salarios, la demanda del trabajador para bienes de consumo aumentará solo lentamente, y se puede suponer que los empresarios que experimentan los mayores aumentos en la renta ahorran una gran parte para inversiones en nuevas empresas, que ahora resultan beneficiosas. El retardo en el tiempo actúa en grado menor en dirección opuesta. Un alza en los precios de los bienes de consumo causará una alza más inmediata en los valores capitales siempre que no tenga solamente un carácter temporal. De aquí que la curva de los precios de los bienes de consumo se desarrollará con un retraso tras la curva de los precios de bienes capitales, y el precio total, como se ha dicho, proseguirá un curso más moderado. Parte 5. Alternativa B. Continuación. El ajuste del ahorro a la inversión. El ahorro que se necesita para que la producción llegue a hacerse más capitalista ha sido denominado ahorro forzado.
Desde el punto de vista de la comunidad en su conjunto, la expresión contiene el elemento de verdad de que, como resultado de la redistribución de los factores, consecutivo al descenso del tipo de interés, debe haber una correspondiente reducción del consumo. Pero desde el punto de vista individual, el ahorro es en gran parte completamente voluntario. En una economía monetaria, cada individuo es libre para consumir la parte que desee de su renta, siendo la única limitación la que le imponga su propio crédito. Se puede hablar de ahorro forzado solamente en el caso de que se restrinja el consumo porque no se puede obtener crédito, y esto desde el punto de vista individual. Este es un problema que ha sido discutido en forma poco satisfactoria. ¿Cómo es posible que un descenso del tipo de interés de préstamos al que se atribuye generalmente una tendencia a disminuir, abre paréntesis, voluntariamente, cierra paréntesis, el ahorro, sea la causa de un aumento en el ahorro total? La solución parece ser que mientras un descenso del nivel del interés pudiera disminuir la propensión al ahorro, si permaneciese inalterada, la distribución de las rentas ocasiona una redistribución de la renta en forma tal que aquellos que tienen una predisposición al ahorro relativamente grande encuentran sus rentas aumentadas a expensas de aquellos cuya predisposición al ahorro es relativamente pequeña. Los prestamistas capitalistas que pueden tener una débil predisposición al ahorro, ya que tienen garantizada una renta perpetua, encuentran sus rentas reales reducidas, en parte debido al tipo de interés más bajo y en parte también porque el valor real de sus rentas ha disminuido por el alza en los precios. Incluso los trabajadores que por sus rentas relativamente pequeñas no pueden ahorrar mucho encuentran disminuida su participación en el dividendo nacional. Por otra parte, los empresarios ven aumentar sus rentas y tienen un gran incentivo para dedicarlas a nuevas inversiones de capital. La renta que llega a los empresarios a costa del resto de la comunidad tenderá pues a ser ahorrada en grado mayor del que en otro hubiera sido. Por tanto, el movimiento en la distribución de la renta aumenta el ahorro total en tal medida que contrarresta el descenso de la propensión al ahorro debido al descenso del tipo de interés. La variación en la distribución de la renta no es una consecuencia primaria en la reducción del tipo de interés. Si prescindimos de la reducción de las rentas normales de los capitalistas que antes mencionamos, es principalmente un efecto secundario, ya que es llevado a cabo directamente por el alza de los precios causada por el descenso del tipo de interés. El alza del nivel de precios reduce la renta real para todas las personas con ingresos fijados por contrato, abre paréntesis, siempre que los contratos no estén basados en un índice de precios, cierra paréntesis, a favor de otros receptores de renta. En cada caso determinado, el movimiento del nivel de precios será suficientemente amplio para causar una variación tal en la distribución de la renta, que el ahorro total en la comunidad será igual al valor de la inversión real, cuyo volumen está determinado en primer término por el tipo de interés. La afirmación generalizada de que la cantidad de ahorro determina directamente el volumen de la inversión real no es completamente correcta en el sentido estricto de la palabra si se tiene en cuenta que la política monetaria es autónoma. La relación causal, en cambio, debería ser descrita diciendo que el tipo de interés, al determinar la relación de los precios entre los bienes capitales y los bienes de consumo, hace que la producción de los primeros sea remuneradora en cierta medida definida. El ahorro requerido tendrá lugar entonces en gran parte voluntariamente y el elemento causal será más bien la alteración en la distribución de la renta por el movimiento del nivel de precios. Abre una nota que dice, este movimiento de los precios desde un periodo al siguiente es desde luego necesario si, como hemos supuesto antes, los precios han de estar en equilibrio en cada periodo corto, de modo que la demanda y la oferta en cada caso individual y por tanto para todos los bienes de consumo sean exactamente iguales y cierra la nota. Si omitimos el supuesto de que es alcanzado un equilibrio temporal en cada periodo, abre paréntesis, supuesto que, como se ha indicado en el capítulo 1, apartado 8, es la base del método aplicado en este estudio y cierra paréntesis, y en su lugar consideramos el proceso dinámico como una serie de desequilibrios, debe modificarse el análisis anterior en la forma que se indica a continuación. Como consecuencia del descenso o del tipo de interés, habrá en algunos periodos un exceso de la inversión planeada sobre el ahorro planeado. Esto implica, como se indica en la parte 1, que la demanda real de bienes y servicios será mayor que la demanda esperada,
con el probable resultado de que las rentas de empresarios calculadas ex post excederán a sus previsiones. Esta renta adicional constituye el ahorro involuntario. Para tal periodo, para este ahorro involuntario no parece muy apropiado el término ahorro forzado. Como consecuencia de la demanda mayor y del aumento resultante en la renta y ahorro ex post, podemos suponer que los precios se han elevado y que las expectativas de renta de los empresarios para el periodo siguiente alcanzarán un nivel más alto. De esta forma, constituirán la base para un aumento en el ahorro planeado en ese próximo periodo en relación al del periodo anterior, y en este periodo también el ahorro planeado es insuficiente para satisfacer la demanda de los inversores. Las cantidades que falten serán facilitadas en la misma forma que antes mediante nuevos ahorros involuntarios. En el periodo siguiente aumentarán también las expectativas de renta y de ahorro planeado, y el proceso puede continuar de esta forma, también en este método. La redistribución en la renta dará lugar a un aumento en el ahorro involuntario. El análisis antes expuesto en el texto está, por consiguiente, en completa armonía con los resultados obtenidos mediante la ayuda del método más realista. De hecho, no parece ser muy difícil el pasar del primero al segundo método e interpretar de esta forma el análisis de este estudio en los términos del análisis ex ante y ex post. Parte 6, alternativa C, recursos ociosos disponibles. Prescindiremos ahora del supuesto de que inicialmente no hay factores ociosos. Aunque haya recursos ociosos, se necesita ordinariamente una expansión de la producción de capital para dar un lugar a una nueva elevación general de los precios si se prescinde de los factores puramente psicológicos. Pero en contraste con el caso anterior, esta mayor producción de bienes capitales puede tener lugar sin una correspondiente restricción a la producción de bienes de consumo. Para ilustrar este punto, podemos considerar el caso prácticamente más importante del trabajo ocioso. Supongamos por el momento que existen trabajadores parados, en el sentido de que la oferta de trabajo con el salario de tipo corriente es mayor que la demanda correspondiente de los empresarios. Punto A. Si aquel paro se limita a industrias que producen bienes de consumo y no es posible sobre bases técnicas la transferencia de factores a inversiones más duraderas, el proceso se desarrollará en la forma indicada en el apartado 3. A menos que los factores psicológicos inicien un alza en los precios, la consecuencia de la reducción del tipo de interés será una redistribución, pero no un aumento de la renta total, ya que no podrían ser aumentados los factores empleados en la producción de capital, ni tampoco aumentará la demanda de bienes de consumo en su conjunto si el ahorro permanece constante. Con precios inalterados para los bienes de consumo, los empresarios que los producen no tendrán incentivo para una gran demanda de mano de obra. Entonces no disminuirá el paro y la producción continuará como antes, aparte de las perturbaciones causadas por la variación de los precios relativos. Sin embargo, una expansión de la producción de bienes capitales puede tener lugar si los factores correspondientes a estas industrias están en paro, y también si los recursos productivos pueden ser transferidos desde las industrias que producen bienes de consumo. En ambos casos comenzará un proceso el cual se desviará más o menos del descrito anteriormente en el apartado 4, según el carácter de los supuestos admitidos. Parte B. Si suponemos primero, como en nuestro último ejemplo, que los factores no pueden ser transferidos entre las diferentes ramas de la producción, pero que existe paro solamente en las industrias de bienes capitales, los precios más altos de estos bienes reducirán el paro. La renta nominal total de la comunidad se elevará entonces y también la demanda de bienes de consumo, cuyos precios aumentarán ya que su oferta será invariable según nuestra hipótesis. Abre una nota que dice, esto también es cierto si el coste de auxiliar a los parados se reduce cuando encuentran empleo, aun en el caso de que los fondos primeramente dedicados a aquel propósito fuesen totalmente invertidos en valores. La demanda total de bienes de consumo aumentará. Por esto parece conveniente suponer que los trabajadores que han encontrado empleo consumirán más que antes, toda vez que se supone que los salarios son mayores que los subsidios. Y cierra la nota. De nuestros supuestos depende el que los precios suban más o menos rápidamente que en el caso descrito en el apartado número 4.
El hecho de que en el caso ahora considerado no haya disminuido el volumen de bienes de consumo indica que el alza en los precios tendría lugar más lentamente que en el primer caso. Pero se debe recordar que las rentas se elevarán más rápidamente que antes, puesto que la mayor producción en las industrias de bienes capitales será llevada a cabo más fácilmente por la absorción de los parados que por una transferencia de trabajadores de las industrias de bienes de consumo. El proceso puede continuar hasta que todos los recursos parados en las industrias de bienes capitales hayan sido completamente utilizados, después de lo cual puede resultar un equilibrio tal como se describe en el apartado 3. Punto C. Si mantenemos nuestro supuesto de que los factores no pueden ser transferidos entre los dos tipos de industrias, pero suponemos que los recursos parados están disponibles tanto en las industrias de bienes de consumo como en las industrias de bienes capitales. El desarrollo resultante implicará tanto un aumento en la renta acompañado de un aumento en la demanda de bienes de consumo como un aumento en la producción de estos bienes. Bajo ciertos supuestos, la mayor oferta de bienes de consumo puede ser capaz por algún tiempo de seguir el ritmo de la mayor demanda sin un alza en su nivel medio de precios. En cualquier caso, una posible alza en este nivel se presentará con más retardo en el caso B. El desarrollo variará de carácter cuando se agoten los recursos parados en un tipo de industria. Si esto ocurre primero en las industrias de bienes capitales, se alcanza una situación igual a la del caso A, y de esta forma puede restablecerse un equilibrio. Por otra parte, si la expansión es detenida primero en las industrias de bienes de consumo, tendremos el caso B, con expansión continua en las industrias de bienes capitales y un nivel ascendente de precios, hasta que es alcanzado el punto en que las industrias de bienes capitales están también empleando todos sus recursos. Punto D. Finalmente, podemos introducir el supuesto de que es posible una transferencia de factores de las industrias de bienes de consumo a las industrias de bienes capitales. Aún en el caso en que como resultado de la fricción la transparencia pueda tener lugar solamente en una extensión limitada en cada periodo, la situación será entonces tal que la elevación de los precios debe continuar sin interrupción, aunque el volumen de los bienes de consumo aumente en la forma ya descrita. La transferencia de fuerzas productivas a las industrias de producción de capital dará por resultado todavía un mayor aumento del poder de compra de los consumidores, al menos después de cierto tiempo. Si suponemos primero que solamente existe paro en las industrias de bienes capitales, la expansión de la producción que sigue al descenso del tipo de interés se hace posible. En primer término, mediante la absorción de los parados y después por la transformación de fuerzas productivas desde las industrias de bienes de consumo. Mientras continúe esta absorción, la elevación de los precios continuará en igual forma que en el caso correspondiente en que no había transferencia de factores. Abre paréntesis, el caso B, cierra paréntesis. Una vez que todos los trabajadores en paro hayan sido absorbidos, el desarrollo seguirá el mismo curso descrito en el apartado 4. Si además hubiese paro en las industrias de bienes de consumo, éstas experimentarán una expansión durante cierto tiempo, como hemos indicado antes, y el alza de los precios se presentará por consiguiente con un cierto retardo. Parte 7. La fase final del proceso es un nuevo equilibrio. Hasta aquí nuestro análisis ha demostrado, excepto en casos especiales, que la reducción del tipo de interés origina un proceso dinámico, caracterizado por la transferencia de factores de las inversiones a corto plazo a las inversiones a largo plazo, juntamente con un alza general de los precios y, desde luego, alterando los precios relativos. El problema radica en determinar durante cuánto tiempo continuará este proceso. Se establecerá gradualmente un nuevo equilibrio estacionario cuando los recursos capitales hayan aumentado tanto que ya no pueda ser absorbido más capital a los tipos de interés existentes. A veces se ha planteado la cuestión en la forma siguiente: ¿tiene la modificación del tipo de interés una influencia acumulativa sobre el nivel de precios o no? Este planteamiento de la cuestión nos parece poco afortunado. Como ya hemos indicado, un descenso del tipo de interés tiene un efecto acumulativo sobre el nivel de precios, en tanto que las condiciones del mercado de capital no hayan llegado a ajustarse al tipo de interés más bajo, pero la cuestión está en saber si el resultado final será un nuevo equilibrio o si el proceso acumulativo continuará indefinidamente.
Podemos distinguir dos casos. El caso A, que los individuos en cada periodo esperan que los precios existentes se mantengan en el futuro, y el caso B, que a la vista de una continua alza de precios durante cierto tiempo, crean que lo más probable es que los precios continúen subiendo. En el caso A, bajo el primer supuesto, que hasta aquí lo hemos mantenido siempre, la transferencia de factores a inversiones a plazo más largo llega a terminar gradualmente. El aumento de las inversiones a plazo más largo disminuye su rentabilidad y el reajuste de la producción en cada periodo será llevado solamente hasta el punto en que el beneficio es igual al obtenido en cualquier otra inversión. Se habrá de observar que el alza de precios, que como hemos indicado antes es originada por la transferencia de factores, no aumenta por sí misma el beneficio de las inversiones a largo plazo en comparación con aquellas a corto plazo. El efecto es más bien opuesto. Esto en parte es debido a que el alza en los precios de los bienes de consumo no es uniforme, siendo el aumento relativamente menor para los productos que requieren mucho capital en su producción que para otros artículos. Además, la disminución de los salarios reales debido al lag será una influencia que aumente la rentabilidad de la inversión a corto plazo. Estas dos consideraciones que a diferencia del alza general de los precios se pueden suponer previstas parcialmente por los empresarios en sus cálculos de rentabilidad, serán probablemente de importancia tanto mayor cuanto más tiempo continúe el alza de precios. Aunque la transferencia de factores tarde un cierto tiempo en realizarse por las fricciones, debe gradualmente terminar. Las inversiones hechas por los empresarios tenderán a limitarse a la reinversión, correspondiente a la depreciación. De aquí que la producción de bienes de consumo, después de un cierto tiempo, comenzará a aumentar de nuevo. Y a medida que las nuevas inversiones lleguen gradualmente a su madurez, la producción total de bienes de consumo después de cierto tiempo será mayor que en el original equilibrio estacionario. Este debe actuar como un freno sobre el alza en los precios y puede gradualmente determinar su fin. Si otras condiciones permiten el establecimiento de condiciones estacionarias, esto es, si no hay ahorro neto, positivo o negativo, ni alteración en la población, en la técnica o en los gustos de los consumidores, la economía llegará a ser de nuevo estacionaria, con un volumen de capital mayor, un tipo de interés más bajo y un nivel de precios más alto. Bajo estos supuestos, la cuestión antes planteada puede ser contestada en la forma siguiente. El alza de precios, que es el efecto de un tipo de interés más bajo, no necesita continuar indefinidamente, sino que termina cuando la oferta de capital ha sido acrecentada hasta que se corresponde con el nuevo tipo de interés. Al mismo tiempo, podemos admitir que se necesitará un periodo relativamente largo, aun cuando la rebaja del tipo de interés y el volumen de la nueva inversión de capital causada por aquella no fuesen muy grandes. Debe transcurrir tiempo suficiente para que las nuevas inversiones lleguen a su madurez como bienes de consumo, antes que la oferta de estos últimos se iguale con la demanda monetaria, a menos que la propensión al ahorro aumente simultáneamente. Punto B. Si por otra parte suponemos que los individuos y especialmente los empresarios esperan que continúe el movimiento de alza en los precios, la previsión de precios más altos determinará inversiones mayores, que madurarán en un periodo posterior, cuando los precios sean más altos, pareciendo todavía más rentables, aún considerando el riesgo extraordinario inherente, que cuando se ha tenido en cuenta solamente la variación en los tipos de interés. Esto acelerará la transferencia de factores desde la industria de bienes de consumo, con el resultado de que el alza en sus precios proseguirá con un ritmo más acelerado, puesto que esta transferencia de factores a procesos más largos habrá de continuar. La desproporción entre las rentas y la oferta de bienes de consumo no desaparecerá, y el alza en el nivel de los precios de estos últimos será acumulativa hasta que el proceso termine mediante una crisis. Abre una nota que dice: la objeción hecha por Castle en The Theory of Social Economy a Wixell de que un nuevo equilibrio con un nivel de precios más alto eventualmente debe ser alcanzado siempre cuando el tipo de interés ha sido rebajado, es por consiguiente cierta solamente bajo condiciones muy especiales,
tales como las descritas anteriormente, pero no lo es bajo supuestos más reales, y cierra la nota. Si un aumento en los recursos capitales se considera deseable, puede preguntarse si la rebaja del tipo de interés por los bancos no es un método adecuado para alcanzar ese resultado. Sobre la base del análisis precedente, podemos establecer que este método es teóricamente posible, pero que en la vida real presentaría grandes dificultades. Siempre debe de ser dudoso si un nuevo equilibrio será alcanzado, y en todo caso esto tardará mucho en lograrse, y mientras tanto los precios subirán continuamente. Entonces probablemente será necesario detener el movimiento antes de que haya sido acumulada la cantidad de capital adecuado al tipo de interés más bajo. Esto significará que una cierta parte del capital nuevamente invertido no producirá el rendimiento adecuado, abre paréntesis, ya que esto ha sido basado sobre un cálculo de interés más bajo, cierra paréntesis, y debe considerarse mal empleado, con las correspondientes pérdidas para los empresarios. También se debe recordar que esta inversión ha sido posible por la redistribución de la renta a favor de los empresarios y en prejuicio de los trabajadores y perceptores de rentas fijas. Desde algunos puntos de vista, la desventaja de esta perturbación contrarresta con exceso los beneficios del aumento del capital. Parte 8. Efectos análogos por la elevación del tipo de interés. Una elevación del tipo de interés en una economía estacionaria en general da resultados opuestos a los que hemos indicado antes, y por lo tanto será suficiente un análisis más breve. Número 1. El resultado inmediato de un nivel de interés más alto es un descenso en todos los valores capitales, que afecta más profundamente a las inversiones más duraderas. La renta total, abre paréntesis, bajo el supuesto de condiciones estacionarias y una creencia en precios invariables, cierra paréntesis, será más alta. Sin embargo, su distribución se modificará, habiendo mejorado la situación de los prestamistas a expensa de los prestatarios. Si como resultado de esas variaciones no se produce un ahorro neto, el efecto inmediato sobre el nivel de precios sería una ligera tendencia ascendente. Número 2. Suponiendo que la organización productiva es rígida y que no es posible transferir factores desde las inversiones más duraderas, ahora menos beneficiosas, los precios para el trabajo y otros servicios en las industrias de bienes capitales deben descender si ha de ser mantenida la ocupación total. Los empresarios encontrarán en los costes más bajos una compensación a los tipos de interés más altos pagados por el capital prestado. En cierto modo, el efecto de los tipos de interés más alto es principalmente el de una redistribución del dividendo nacional a favor de los prestamistas, abre paréntesis, capitalistas, cierra paréntesis, a expensas de los trabajadores y otros propietarios de factores. El volumen del ahorro aumentará quizás el nivel de precios, por tanto, tendrá probablemente una tendencia al descenso. Número 3. Podemos suponer ahora que los salarios son completamente flexibles, como antes, pero que es posible una transferencia de factores. Entonces habrá una reorientación de la producción hacia inversiones más cortas. Esto implica primero un descenso en los stocks y por consiguiente un aumento temporal en el volumen de los bienes de consumo, con un correspondiente descenso en sus precios. Sin embargo, la transferencia de factores es más difícil que en el movimiento desde las inversiones a corto plazo a las de largo plazo, ya que esto requiere más tiempo para que el capital sea liberado de las inversiones más duraderas y además que esté disponible para la cooperación con otros factores en inversiones menores. Si la cantidad de stocks lanzada al mercado no es grande, el descenso de los precios no será muy grande al principio, especialmente si la comunidad gasta una cantidad mayor que su renta, pero el descenso de los precios de los bienes de consumo ocasionará una disminución en los valores capitales, que causará nuevas pérdidas a los empresarios, quienes se verán forzados a reducir aún más los costes de mano de obra y otros servicios. Esta reducción de la renta del consumidor causará una nueva depresión en los precios de los bienes de consumo, y esto influirá también sobre los valores capitales, y así sucesivamente. Aún en este caso, los precios de bienes capitales descenderán más rápidamente que los de los bienes de consumo, puesto que la producción de bienes de consumo para cada periodo es mayor que al principio. El capital de la comunidad disminuirá gradualmente. En este caso, el resultado es una vez más consecuencia de la redistribución de la renta. Los perceptores de rentas fijas y los trabajadores
cuyo salario no desciende en la misma proporción que el coste de la vida, verán que su situación mejorará. Por otra parte, los empresarios experimentarán pérdidas y deberán emplear recursos capitales para los pagos de intereses de sus préstamos y para mantener su nivel de vida. De este modo, para la comunidad en su conjunto, el consumo será mayor que la renta total en cada periodo y los recursos reales de capital, por consiguiente, disminuirán gradualmente mientras que los precios continuarán descendiendo. Número 4. Sin embargo, si se supone que los salarios no son flexibles, el descenso de los precios ocasionará un paro. Este será mayor en las industrias productoras de capitales y la desproporción entre la demanda total y la oferta de bienes de consumo será probablemente aumentada y el descenso de los precios se acelerará. Abre una nota que dice, se supone aquí que la disminución de los pagos totales por salario será proporcionalmente mayor que cualquier reducción que pueda tener lugar en la cantidad de bienes de consumo. Cierra la nota. Este descenso de los precios puede dar lugar también al paro en las industrias de bienes de consumo. La oferta de bienes de consumo puede disminuir, incluso por debajo de la producción original, sin detenerse efectivamente, aunque puede retardar el descenso de los precios. Abre una nota que dice, en casos excepcionales puede suceder que el descenso de los precios sea completamente contrarrestado y dé lugar a un nivel de precios constante. Si los factores no pueden ser transferidos de las industrias de bienes capitales a las de bienes de consumo, y si los salarios son completamente flexibles en las primeras y rígidos en las últimas, el resultado será un paro considerable en las industrias de bienes de consumo y una correspondiente reducción en la producción, que puede llegar a alcanzar el mismo grado que el descenso de la demanda monetaria de todos los perceptores de renta. Cierra la nota. Número 5. Estableciendo el supuesto de que los empresarios han previsto en cada periodo que los precios corrientes se mantendrán, el descenso en la producción de capital no continuará indefinidamente. Aún en este caso, hay dos circunstancias que influyen sobre la rentabilidad de las inversiones a largo plazo en dirección opuesta a las de los efectos inmediatos de la variación del tipo de interés, es decir, el alza relativa de los precios de los productos que requiere una más larga espera y la elevación de los salarios reales. Puede ocurrir de este modo que la renta nominal de la comunidad se llegue a ajustar gradualmente a la oferta de bienes de consumo. En este caso, el descenso de los precios tendrá un fin y la comunidad será estacionaria, si no lo impiden otras condiciones. La oferta del capital en la comunidad total habrá sido reducida entonces hasta que se corresponda con un tipo de interés más alto. Número 6. Si como es lo más probable los empresarios comienzan después de algún tiempo a prever que los precios bajarán, su creencia tenderá a acelerar el movimiento. El descenso esperado será un incentivo adicional a las inversiones más cortas y el resultado será una mayor dislocación de la producción y un aumento del paro. En este caso no se producirá un retorno al equilibrio y la situación llegará a ser cada vez más intolerable hasta que sea aliviada por medidas administrativas o de otra clase. Vemos así que un análogo razonamiento puede ser aplicado tanto al análisis de los efectos de un descenso como al caso de una elevación de los tipos de interés. En ambos casos se producen indeseables perturbaciones en la producción, pero mientras que los tipos de interés menores causan un aumento en la producción, cuando los recursos ociosos lo permiten, los tipos más altos tienen el efecto contrario y el movimiento puede continuar indefinidamente. Así los efectos de un descenso de los precios son más catastróficos que los de una elevación de los mismos. Aún aquellas clases cuyas rentas reales se han hecho relativamente mayores pueden encontrar menos favorable su situación económica general. Este es especialmente el caso de los asalariados, ya que el aumento del paro no es compensado por los salarios reales más altos de los trabajadores individuales que todavía se encuentran empleados. Capítulo 3. Significado de la diferenciación del tipo de intereses. Número 1. Diferenciación entre los tipos de interés a corto y largo plazo. Hasta ahora no hemos tomado en consideración las diferencias entre las diversas clases de tipos de interés. Es llegado el momento en que debemos prestarles atención, así como a las complicaciones a que pueden dar lugar.
Las principales diferencias que habremos de tener en cuenta se refieren a: número uno, los préstamos a corto y a largo plazo. Número 2, los tipos de interés de depósitos y préstamos. Número 3, la discriminación entre los clientes según el tipo de inversión que desean realizar. La distinción entre préstamos a corto y a largo plazo se refiere más bien a su carácter formal que al real. Un préstamo es a corto plazo cuando se toma por algunos meses nada más, si bien sea renovable por plazos sucesivos. Un bono es un préstamo a largo plazo aun cuando sea retirado al cabo de un periodo corto. No es necesario demostrar que bajo esas condiciones el Banco Central puede regular el interés de préstamos a corto plazo. Por otra parte, puede discutirse la influencia que ejerce el banco sobre los tipos de interés para préstamos a largo plazo, cuyo ejemplo más destacado lo constituye la deuda pública. Se puede suponer que la mayoría de los créditos a largo plazo se conceden sin la intervención directa del banco. ¿Cómo es posible entonces que el banco regule los tipos de interés de estos préstamos? En primer lugar, se debería observar que el tipo de interés a largo plazo, abre paréntesis, si descartamos las excepciones debidas al factor riesgo y fricciones, en principio está regulado por tipos a corto plazo, previstos para periodos futuros. Evidentemente, es posible para la autoridad monetaria anunciar su política futura respecto a los tipos a corto plazo, es decir, su política del descuento, y por este medio influir sobre las creencias del público acerca del nivel futuro de los tipos de interés y por tanto también sobre el tipo de interés de la deuda pública. Un alza en el tipo de descuento es de menor importancia para el tipo de interés a largo plazo si se cree temporal que si se espera que ha de ser permanente. En segundo lugar, hay que tener presente que el Banco Central puede actuar como un comprador o vendedor en el mercado de obligaciones y ejercer mediante sus operaciones una poderosa influencia sobre las cotizaciones de aquellas. Teóricamente, el banco puede ejercer un completo control de esas cotizaciones. Siempre que sea apoyado por el gobierno, el banco puede rebajar el tipo a largo plazo mediante la compra de bonos en el mercado abierto y por este medio elevar su cotización. Bajo nuestros supuestos, esas compras pueden ser ampliadas tanto como se desee, ya que el importe acreditado a los anteriores propietarios de las obligaciones será empleado en pago de préstamos o permanecerá en el banco en forma de depósitos con interés. La facultad de los empresarios para emitir nuevas obligaciones tiene límites definidos. Desde luego, es concebible que los empresarios con espíritu especulador que no participan de la opinión del banco respecto a que los tipos de interés futuros serán bajos pueden continuar emitiendo obligaciones y utilizando los importes, así obtenidos en inversiones a corto plazo. Si los tipos de interés a corto plazo, suponiendo que en el momento presente sean los mismos para préstamos y depósitos, son más altos que el tipo de interés de las obligaciones, esto evidentemente será beneficioso, pero los empresarios seguramente correrían el riesgo de pérdidas correspondientes si el tipo de interés a corto plazo desciende posteriormente. El banco no tendría dificultad para cubrir el déficit temporal por medio de impuesto, especialmente teniendo en cuenta que se puede esperar para más adelante un correspondiente superávit si esta política es continuada persistentemente. Por el contrario, si el banco desea elevar el tipo de interés a largo plazo, el procedimiento será vender obligaciones mientras se encuentren compradores a los correspondientes precios, especialmente si el tipo de interés a corto plazo se mantiene más bajo que el a largo plazo. Es concebible que el dinero sea prestado a corto plazo por el banco para la compra de obligaciones. En este caso, también el banco experimentará un déficit que por el momento debe ser cubierto por medio de impuestos, pero que más tarde será compensado por un correspondiente excedente. Cuando los tipos de interés a corto plazo hayan subido, suponiendo que el banco haya juzgado correctamente la situación, es verdad que puede llegar un tiempo en que la venta de la total cartera de valores de renta fija del banco sea insuficiente para hacer descender las cotizaciones tanto como se desee. En tal caso, sería necesario que el mismo banco tuviese el derecho de emitir obligaciones con la garantía del Estado. De acuerdo con esto, suponemos que el Banco Central
por medio de anuncios al público y operaciones de esta clase, puede mantener los tipos de interés a largo plazo a un nivel diferente de los a corto plazo para el mismo periodo. La cuestión que se presenta ahora es la de saber en qué forma será afectado el nivel de precios por esa diferenciación de los tipos de interés. Parte 2. Efectos de la diferenciación entre los tipos de interés a corto y a largo plazo en un caso típico. Nuestro problema consiste en explicar la forma en que el nivel de precios será influido por una variación de la relación entre los tipos de interés a corto y a largo plazo, realizado deliberadamente por el banco. El método más fácil de aproximación es a partir de casos simplificados. Empecemos examinando una situación estacionaria, en la cual los tipos de interés para diferentes periodos son los mismos. Y supongamos que el Banco Central en un cierto momento del tiempo anuncia que desde esta fecha hasta una cierta fecha futura, el tipo de descuento será más alto y después de esta fecha será más bajo que el tipo inicial. Véase la curva A en el gráfico que sigue. Si el público tiene plena confianza en el banco, el resultado será que los tipos de interés para préstamos relativamente cortos se elevarán, mientras que para los relativamente largos bajarán, suponiendo que la fecha fijada para la rebaja del tipo de interés no está muy lejana. Para los préstamos que vencen antes de la fecha mencionada, el tipo de interés se elevará tanto como el tipo de descuento. Para los préstamos que vencen con posterioridad a la fecha en cuestión, el tipo de interés descenderá gradualmente desde aquel nivel alto y en un cierto momento del tiempo será el mismo que el tipo inicial. Los préstamos que vencen en esa fecha crítica o antes podemos denominarlos préstamos a corto plazo y los que vencen después, préstamos a largo plazo. Sobre esta base trataremos de explicar cuáles son los efectos de la diferenciación entre los tipos a corto y a largo plazo. El resultado inmediato de la alteración de la relación entre los tipos de interés es que el valor de las inversiones a corto plazo, al ser descontadas a un tipo más alto que antes, bajarán, mientras que el valor de las inversiones a largo plazo, siendo descontadas a un tipo más bajo, se elevarán. El descenso de las primeras será mayor para los préstamos que vencen en las proximidades del tiempo, cuando el tipo de descuento se rebaja, y sucesivamente menor para los préstamos que vencen antes o después de ese momento. El incremento en el valor de las inversiones a plazo relativamente largo será mayor cuanto mayor sea el periodo de la inversión. Si fuese tan fácil el transferir los factores de las inversiones a corto plazo a las de largo plazo, como el hacer ajustes dentro de las inversiones a corto plazo, el volumen de todas las inversiones a corto plazo se reduciría, aunque no en la misma medida, con ventaja para las inversiones a largo plazo, que ahora son más beneficiosas. El resultado sería una alza acumulativa de los precios, de un carácter parecido al que vimos que tiene lugar cuando los tipos de intereses descienden en su conjunto. La diferencia más importante respecto a este caso estaría en que ahora las menos beneficiosas no serían las inversiones muy cortas, sino las ligeramente menos cortas, especialmente las que llegan a su madurez en el momento de la rebaja del tipo de interés, y por tanto las que más se restringirían. De aquí que en este punto mínimo habrá una particular escasez de bienes de consumo y por tanto la curva del nivel de precios tendría un correspondiente rápido ascenso. En la vida real, sin embargo, es más difícil transferir factores de las inversiones a corto plazo a las de largo plazo que hacer ajustes entre los factores que están todos invertidos para un corto periodo. Es especialmente fácil ajustar la fecha de la madurez de las inversiones de periodo muy corto mediante la variación de los stocks. Por otra parte, es más difícil y requiere un tiempo más largo transferir mano de obra y otros factores de las industrias de bienes de consumo a las de bienes de capital. De aquí que será más ventajoso suprimir las inversiones a corto plazo, que son ahora menos remuneradoras, esto es, aquellas que llegan a fructificar en el momento que es rebajado el tipo de interés a corto plazo, y aumentar otras inversiones a corto plazo, cuyos beneficios han disminuido en una cuantía relativamente pequeña,
o sea, aquellas que llegan a su madurez en un tiempo relativamente mayor. Ya sea antes o después del punto de variación, la oferta de bienes de consumo será mayor que antes, especialmente en el periodo posterior al punto de partida, durante el cual habrá una reducción de los stocks. Esto conducirá a un descenso en los precios, el cual sin embargo dará lugar por consiguiente a un alza en los precios a medida que se aproxima el punto crítico. Después de esto habrá de nuevo una tendencia a un descenso temporal de los precios. El nivel de precios tenderá de este modo a seguir una curva en S,